¿Alguna vez te has sentido tan perdido y desesperado que no sabías a dónde ir? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles que han cambiado el rumbo de tu vida? ¿Crees en el poder del amor y la lealtad, incluso en los momentos más oscuros? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, entonces la historia de Ruth te tocará el corazón. En un tiempo de hambruna y desesperación, una mujer llamada Noemí y su familia se vieron obligadas a abandonar su hogar en Belén y buscar refugio en la tierra de Moab. Allí, sus vidas se entrelazaron con las de dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, quienes tomarían decisiones que cambiarían sus destinos para siempre. ¿Qué caminos elegirán estas mujeres? ¿Qué pruebas tendrán que superar? ¿Y cómo el amor y la lealtad las guiarán en su camino? Acompáñame en este viaje a través de la historia de Ruth, una historia de amor, lealtad y fe que te inspirará y te conmoverá. En los días en que los jueces gobernaban Israel, una gran hambruna azotó la tierra de Belén. La escasez era tan severa que Elimelec, un hombre de la tribu de Judá, decidió abandonar su hogar en busca de sustento. Junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, partieron hacia la vecina tierra de Moab, donde esperaban encontrar alimento y refugio. Moab, una tierra fértil y próspera, recibió a los emigrantes de Judá con los brazos abiertos. Elimelec y su familia se establecieron allí, y pronto sus hijos tomaron esposas moabitas. Malón se casó con una joven llamada Ruth, y Quilión con una mujer llamada Orfa. La vida parecía sonreírles en Moab, pero la felicidad no duraría mucho. Elimelec, el cabeza de familia, falleció, dejando a Noemí viuda y a sus hijos huérfanos. La tragedia golpeó de nuevo cuando Malón y Quilión también murieron, dejando a sus esposas, Ruth y Orfa, viudas y sin hijos. Noemí, Orfa y Ruth se encontraban ahora en una situación desesperada. En una tierra extranjera, sin familia ni recursos, su futuro era incierto. La tristeza y la desesperación las embargaban, pero en medio de la adversidad, un lazo de amor y lealtad comenzaría a forjarse entre ellas. Noemí, consumida por el dolor y la nostalgia, decidió regresar a su tierra natal, Belén. Orfa, aunque triste, regresó a su casa y a sus dioses en Moab. Pero Ruth, cuyo corazón había sido tocado por el amor y la lealtad hacia su suegra, se aferró a ella y se negó a abandonarla. «No me ruegues que te deje», le dijo Ruth a Noemí. «Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada». Las palabras de Ruth resonaron en el corazón de Noemí, quien se sintió conmovida por la lealtad y el amor de su nuera. Juntas, emprendieron el camino de regreso a Belén, sin saber que el destino les tenía reservado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El camino de regreso a Belén fue largo y difícil. Noemí y Ruth caminaron juntas, compartiendo sus penas y fortaleciéndose mutuamente. Noemí, con su experiencia y sabiduría, guiaba a Ruth, quien la seguía con lealtad y amor. Al llegar a Belén, la ciudad se conmovió al verlas. Las mujeres del pueblo se acercaron a Noemí, preguntándole por su vida en Moab. Noemí, con el corazón lleno de amargura, les contó sobre las tragedias que había sufrido y cómo había perdido a su esposo y a sus hijos. «No me llaméis Noemí», les dijo. «Llamadme Mara, porque grande amargura me ha causado el Todopoderoso». Ruth, por su parte, se mantuvo en silencio, observando el bullicio de la ciudad y la sorpresa de la gente al verlas. A pesar de ser moabita y extranjera, Ruth se sentía extrañamente conectada con Belén, la tierra de su suegra y el pueblo de su Dios. La llegada de Noemí y Ruth a Belén coincidió con el comienzo de la cosecha de la cebada. La necesidad apremiaba, y Ruth, con su espíritu trabajador y su deseo de ayudar a su suegra, salió a los campos para buscar alimento. «Déjame ir al campo», le dijo Ruth a Noemí, «y espigaré entre las espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia».
Noemí, agradecida por la iniciativa de Ruth, la bendijo y la dejó ir. Ruth se adentró en los campos, siguiendo a los segadores y recogiendo las espigas que caían al suelo. Mientras trabajaba, Ruth llamó la atención de Booz, un hombre rico y respetado, pariente de Elimelech. Booz, al ver a Ruth, se sintió impresionado por su diligencia y su amabilidad. Booz se acercó a Ruth y le preguntó quién era. Los segadores le contaron que era la moabita que había regresado con Noemí. Booz, conmovido por la historia de Ruth y su lealtad hacia su suegra, le ofreció su protección y le permitió espigar en sus campos. «No te vayas de este campo a espigar en otro», le dijo Booz a Ruth, «y no te apartes de aquí. Quédate con mis criadas». Ruth, agradecida por la bondad de Booz, se inclinó ante él y le agradeció su generosidad. Booz, por su parte, quedó impresionado por la humildad y la gracia de Ruth. Durante los días siguientes, Ruth continuó espigando en los campos de Booz. Su diligencia y su amabilidad la hicieron muy querida por los segadores y por las criadas de Booz. Booz, por su parte, observaba a Ruth desde lejos. Se sentía atraído por su belleza y por su carácter noble. La historia de su lealtad hacia Noemí y su disposición a trabajar duro para mantenerla lo conmovió profundamente. Un día, Booz se acercó a Ruth y le preguntó por su familia. Ruth le contó sobre su vida en Moab y sobre cómo había decidido seguir a Noemí y adoptar su Dios como propio. Booz quedó impresionado por la fe y la determinación de Ruth. Le dijo que había oído hablar de su lealtad hacia Noemí y que la admiraba por su valentía. «Que Yahvé te recompense por lo que has hecho», le dijo Booz a Ruth. «Que Él, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te conceda una abundante recompensa». Ruth, agradecida por las palabras de Booz, se inclinó ante él y le agradeció su bondad. Booz, por su parte, quedó cautivado por la humildad y la gracia de Ruth. A medida que pasaban los días, la relación entre Booz y Ruth se estrechaba. Booz se preocupaba por Ruth y se aseguraba de que tuviera suficiente comida y protección. Ruth, por su parte, se sentía atraída por la nobleza y la generosidad de Booz. Un día, Noemí le dio un consejo a Ruth. Le dijo que Booz era un pariente cercano de su difunto esposo y que, según la costumbre de Israel, podía redimirla y casarse con ella. Noemí animó a Ruth a acercarse a Booz y pedirle que la redimiera. Ruth, siguiendo el consejo de su suegra, se preparó para la noche y fue al campo donde Booz estaba durmiendo. Cuando llegó la medianoche, Ruth se acercó a Booz y se acostó a sus pies. Booz, al despertarse, se sorprendió al encontrar a Ruth allí. «¿Quién eres tú?», le preguntó Booz. «Soy Ruth, tu sierva», le respondió Ruth. «Extiende tu manto sobre mí, pues eres un pariente redentor». Las palabras de Ruth sorprendieron a Booz. Se dio cuenta de que Ruth lo había elegido como su redentor y que estaba dispuesta a casarse con él. Booz, conmovido por el amor y la lealtad de Ruth, le prometió que la redimiría. Le dijo que había otro pariente más cercano que él, pero que si éste no quería redimirla, él lo haría sin dudarlo. Al amanecer, Booz se levantó y le dijo a Ruth, «Antes que amanezca, levántate y vete. Que nadie sepa que has estado aquí». Ruth se levantó y se fue, llevando consigo la ropa llena de cebada que Booz le había dado. Al llegar a casa, Noemí le preguntó qué había pasado. Ruth le contó todo lo que había sucedido y le mostró la cebada que Booz le había dado. Noemí, al escuchar la historia, se llenó de alegría y esperanza. «Espera, hija mía», le dijo Noemí a Ruth, «hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Ese hombre no descansará hasta que hoy mismo lo haya concluido». Mientras tanto, Booz fue a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Pronto, el pariente más cercano de Ruth pasó por allí. Booz lo llamó y le dijo, «Siéntate aquí, amigo mío». El hombre se sentó, y Booz llamó a 10 hombres de la ciudad y les dijo, «Sentaos aquí». Ellos se sentaron.
Entonces, Booz le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto de Moab, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Si quieres redimirla, redímela. Si no quieres redimirla, házmelo saber, pues yo soy el que sigue en orden de parentesco. El pariente le respondió, yo la redimiré. Entonces, Booz le dijo, si tú la redimes, también debes tomar a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para que el nombre del difunto se perpetúe en su herencia. El pariente le respondió, yo no puedo redimirla, pues podría perjudicar mi propia herencia. Redímela tú, ya que yo no puedo hacerlo. Entonces, el pariente se quitó la sandalia y se la dio a Booz, como señal de que le cedía su derecho de redención. Booz les dijo a los ancianos y a toda la gente que estaba allí, vosotros sois testigos de que yo he adquirido de manos de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec, a Malón y a Quilión. También he adquirido a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para que sea mi esposa y para que el nombre del difunto se perpetúe en su herencia. Todos los que estaban allí dijeron, testigos somos. Que Yahvé haga a esta mujer, que viene a tu casa, como Raquel y como Lea, que edificaron la casa de Israel. Que seas poderoso en Efrata y que tu nombre sea famoso en Belén. Entonces, Booz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Booz se unió a ella, y Yahvé hizo que Ruth concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres de Belén le dijeron a Noemí, bendito sea Yahvé, que no te ha dejado hoy sin un pariente redentor. Que el nombre de este niño sea famoso en Israel. Él será quien te consuele y te mantenga en tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que vale más para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Las vecinas le pusieron por nombre Obed. Obed fue el padre de Isaí, y este fue el padre de David. El nacimiento de Obed trajo gran alegría a Noemí y a Ruth. Noemí, que había perdido a su esposo y a sus hijos, encontró consuelo y esperanza en su nieto. Ruth, que había dejado su tierra natal y a su familia para seguir a Noemí, fue recompensada con un hijo y un esposo amoroso. Obed creció y se convirtió en un hombre fuerte y sabio. Se casó y tuvo un hijo llamado Isaí, quien a su vez fue el padre de David, el rey más grande de Israel. De esta manera, Ruth, la moabita que había abandonado a sus dioses y a su pueblo para seguir a Noemí y a su Dios, se convirtió en antepasada de David y, por lo tanto, en una de las mujeres más importantes en la historia de Israel. La historia de Ruth es una historia de amor y lealtad, de fe y esperanza, de redención y gracia. Nos enseña que Dios puede tomar a personas de cualquier origen y convertirlas en instrumentos de su plan divino. La historia de Ruth también nos muestra la importancia de la familia y la comunidad. Noemí y Ruth se apoyaron mutuamente en tiempos de dificultad y juntas encontraron un nuevo comienzo en Belén. Finalmente, la historia de Ruth nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y lealtad. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo que nos es familiar y cómodo para seguir a Dios y a su pueblo? ¿Estamos dispuestos a amar y servir a los demás, incluso cuando no esperamos nada a cambio? La historia de Ruth no termina con el nacimiento de Obed. Su legado continúa a través de su hijo Isaí y su nieto David. David, el rey más grande de Israel, fue un hombre conforme al corazón de Dios, un líder valiente y un poeta y músico talentoso. La descendencia de David se extendió a lo largo de generaciones y de su linaje nació Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. De esta manera, Ruth, la moabita que había dejado su tierra natal y a su familia para seguir a Noemí y a su Dios, se convirtió en una pieza clave en el plan de salvación de Dios para la humanidad. La historia de Ruth es un recordatorio de que Dios no hace acepción de personas. Él puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a seguirlo y servirle, sin importar su origen o su pasado. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia de la fe y la lealtad. Ruth mostró una fe inquebrantable en Dios y una lealtad incondicional a Noemí. Su fe y su lealtad fueron recompensadas abundantemente. Finalmente, la historia de Ruth nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida.
¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo que nos es familiar y cómodo para seguir a Dios y a su pueblo? ¿Estamos dispuestos a amar y servir a los demás, incluso cuando no esperamos nada a cambio? La historia de Ruth es un relato conmovedor sobre el amor, la lealtad y la fe. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y decisiones y a considerar cómo podemos aplicar los principios de amor, lealtad y fe en nuestra vida diaria. La historia de Ruth es un relato conmovedor sobre el amor, la lealtad y la fe. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y decisiones y a considerar cómo podemos aplicar los principios de amor, lealtad y fe en nuestra vida diaria. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la perseverancia. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentó, Ruth nunca se rindió. Su esperanza y su perseverancia la llevaron a un futuro mejor del que jamás hubiera imaginado. La historia de Ruth es un testimonio del poder de la fe. Ruth creyó en el Dios de Israel y confió en que Él la guiaría y la protegería. Su fe fue recompensada abundantemente. La historia de Ruth es una invitación a todos nosotros a seguir su ejemplo de amor, lealtad, fe, esperanza y perseverancia. Al hacerlo, podemos encontrar un significado más profundo en nuestra vida y experimentar la plenitud que proviene de seguir a Dios y servir a los demás. La historia de Ruth es un relato que ha inspirado a personas de todo el mundo durante siglos. Su historia nos recuerda que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo, que la fe puede darnos la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles, y que la esperanza puede guiarnos hacia un futuro mejor. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Ruth y Noemí se apoyaron mutuamente en tiempos de necesidad, y juntas pudieron superar la adversidad y encontrar un nuevo comienzo en Belén. La historia de Ruth es un ejemplo de cómo podemos encontrar nuestro lugar en el mundo y construir una vida significativa y plena. Al igual que Ruth, podemos elegir seguir a Dios y servir a los demás, y al hacerlo, podemos encontrar un propósito más profundo en nuestra vida. La historia de Ruth es una invitación a todos nosotros a vivir una vida de amor, lealtad, fe, esperanza y perseverancia. Al hacerlo, podemos experimentar la verdadera felicidad y el éxito que provienen de vivir de acuerdo con los principios divinos. La historia de Ruth es un relato que sigue siendo relevante para nosotros hoy. En un mundo donde el amor y la lealtad a menudo parecen escasear, la historia de Ruth nos recuerda que estos valores son importantes y que pueden marcar la diferencia en nuestras relaciones y en nuestra vida. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia de la fe y la esperanza. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a la incertidumbre y la dificultad, la historia de Ruth nos anima a confiar en Dios y a mantener la esperanza de que las cosas mejorarán. La historia de Ruth es un ejemplo de cómo podemos vivir una vida de propósito y significado. Al igual que Ruth, podemos elegir seguir a Dios y servir a los demás, y al hacerlo, podemos encontrar un sentido más profundo en nuestra vida. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la perseverancia. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentó, Ruth nunca se rindió. Su esperanza y su perseverancia la llevaron a un futuro mejor del que jamás hubiera imaginado. Su historia nos anima a no rendirnos ante la adversidad y a seguir adelante con fe y esperanza. La historia de Ruth es un testimonio del poder de la fe. Ruth creyó en el Dios de Israel y confió en que Él la guiaría y la protegería. Su fe fue recompensada abundantemente, ya que Ruth se convirtió en una de las mujeres más importantes en la historia de Israel y en antepasada de David, el rey más grande de Israel. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a confiar en que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros si estamos dispuestos a seguirlo y servirle. La historia de Ruth es una invitación a todos nosotros a vivir una vida de amor, lealtad, fe, esperanza y perseverancia. Al hacerlo, podemos experimentar la verdadera felicidad y el éxito que provienen de vivir de acuerdo con los principios divinos.
Su historia nos inspira a amar a los demás como a nosotros mismos, a ser leales a nuestros seres queridos y a nuestros principios, a tener fe en Dios y a confiar en su plan para nuestra vida. Ya mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles, ya perseverar en nuestro camino hacia la meta. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia del trabajo duro y la dedicación. Ruth no tuvo miedo de trabajar duro para mantener a su suegra y a sí misma. Su dedicación y su esfuerzo fueron recompensados abundantemente, ya que Ruth se convirtió en una mujer próspera y respetada en Belén. Su historia nos anima a no tener miedo de trabajar duro y a dedicar nuestro tiempo y energía a lo que es importante para nosotros. La historia de Ruth es un ejemplo de cómo podemos superar los prejuicios y la discriminación. Ruth, a pesar de ser moabita, fue aceptada y amada por el pueblo de Belén. Su historia nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que debemos amar y respetar a los demás, sin importar su origen o su condición. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a preguntarnos si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a personas diferentes a nosotros. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia del respeto y la consideración hacia los demás. Ruth mostró un gran respeto hacia Booz y hacia los ancianos de Belén. Su actitud humilde y respetuosa le ganó su favor y su admiración. Su historia nos anima a ser respetuosos y considerados con los demás, sin importar su edad o su condición. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y preguntarnos si estamos tratando a los demás con respeto y consideración. La historia de Ruth es un testimonio del poder del amor, la lealtad y la fe. Una mujer extranjera, una viuda, que lo perdió todo, pero que encontró un nuevo comienzo gracias a su valentía y su confianza en Dios. Su vida nos inspira a no rendirnos ante la adversidad, a amar a los demás incondicionalmente y a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Pero la historia no termina aquí. El legado de Ruth continúa a través de su descendencia, el rey David y, en última instancia, Jesús, el Mesías. Su vida nos muestra que nuestras decisiones y acciones pueden tener un impacto duradero en el mundo. Si la historia de Ruth te ha conmovido, si quieres aprender más sobre la fe y la valentía, te invito a suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué aspecto de la historia de Ruth te impactó más? ¿Qué lección aprendiste de su vida? Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Quieres profundizar en las enseñanzas sagradas y descubrir cómo aplicar la sabiduría de la Biblia a tu vida? Visita el enlace en la descripción del video y adquiere nuestro estudio bíblico exclusivo. No te pierdas esta oportunidad de crecer en tu fe y fortalecer tu relación con Dios.